Para comenzar, quisiera leerte aquí rápidamente un versículo que lo encontrarás en Juan capítulo 15, verso 5, que dice de esta manera: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos con un solo corazón, con un solo espíritu, Señor, buscando tu presencia, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor. Que lo que tienes hoy para nosotros, Padre, sea aquella semilla que se siembre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que dé fruto apacible a su tiempo, Señor. Oro por cada uno de los que están aquí presentes, los que nos siguen a través de la transmisión, Señor. Que ninguna distracción, Padre Santo, ni que el tiempo ni los compromisos nos aparte, Señor, y nos niegue, Padre, el poder disfrutar y el poder habitar en tu presencia durante los siguientes minutos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Bueno, el día de ayer estaba meditando, esta semana estaba meditando y me quedé, wow, Dios mío, ya estamos prácticamente a mitad de año. Qué loco pasa el tiempo. Yo todavía siento como si estábamos celebrando Año Nuevo, estábamos celebrando el aniversario, porque el aniversario de Lighthouse es siempre casi que arrancando el año. En febrero es que hemos cumplido ya 2 añitos, ya vamos ya para nuestro 3er año juntos, y de verdad que Dios ha sido bueno y fiel. Y no dejaba de pensar en lo que hemos estado compartiendo para arrancar el año. Compartimos una nueva visión que es Ven y Ve, y es de lo que hemos estado enfocando todos nuestros esfuerzos en cumplir esto, que es el capacitarles, el también animarles y el también impulsarlos a que compartamos las buenas noticias de Cristo Jesús con los demás, con los que nos rodean, en nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo, en todos lados. Y no dejo de pensar, de que así mismo como estuvimos hablando a comienzo de año, de que sí, uno arranca siempre el año con muchas expectativas, con muchos sueños que uno quiere cumplidos para uno mismo. Qué bueno sería que también soñemos para que se cumplan las expectativas y los sueños de los demás. Y como que le dimos la vuelta a eso, ¿no? Pero no dejo de pensar de que lo más seguro tú habrás arrancado este año con sueños, con expectativas, con promesas de parte de Dios que has querido ver cumplirse. A lo mejor son cosas que esperabas que se cumplieran el año pasado, y de repente este año estás todavía en esa tensión de que será que veré esto o aquello o aquella persona, y te preguntas qué sucede con el fruto de eso, qué sucede con los frutos, qué pasa. Y si nos podemos ahondar un poquito más en eso, también pudiésemos preguntarnos qué sucede con los frutos que estamos produciendo nosotros en nuestra vida. ¿Cómo actuamos en el momento que vemos que por más de que me he tomado el tiempo, el esfuerzo de buscar el rostro de Dios, de asistir fielmente cada domingo a las reuniones, a conectar en medio de semana, a hablar a otros y compartirle la palabra de Dios, hacer ciertos cambios en mi vida impulsados por el Espíritu Santo, como nos estuvo hablando hace un momento en la mañana Ruti cuando nos estaba compartiendo el devocional? ¿Qué sucede cuando tomo todas esas decisiones que le han dado la vuelta a mi vida y aún así sigo luchando con las mismas cosas del pasado? No veo cambios, no veo frutos. ¿Qué sucede cuando pasa eso en nuestras vidas? Cuando estamos en esa encrucijada de que hago estas cosas pero aún no veo frutos. ¿Qué sucede? Hay un momento registrado en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que es muy curioso porque resalta no por las razones que uno se imagina.
es algo que Jesús hace, un milagro que Jesús hace. Y de verdad que cuando uno lo lee nada más por encimita, pareciera un poco raro porque uno se pregunta, oye, no es el patrón normal de los milagros de Jesús. Y es cuando Jesús maldice a una higuera. Maldice a una higuera. Es una historia un poquito rara por algunos temitas. Porque viéndola en comparación con otros de los hechos que presenciaron los discípulos de Jesús y los milagros que están documentados en los evangelios, este es un poquito extraño, porque es el único milagro destructivo que hace Cristo Jesús. Es el único milagro destructivo que vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios hizo muchos milagros y proezas destructivas, arrasó con naciones y demás. Pero aquí en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, los milagros que ejecutaba y que presenciaron sus discípulos era liberar a personas, sanar personas, multiplicar pan, etcétera. O sea, muchas cosas, pero este es el único que queda registrado como un milagro destructivo. Igual también, otro dato curioso, es el único milagro que tarda 24 horas para ver su cumplimiento. Normalmente todos estos otros sucesos y milagros de Jesús vemos en las Escrituras que pasaban en el instante. Cuando dieron gracias por los panes y los peces, la alimentación de los 5,000 pasó en el instante. Cuando oró por diversas personas, por el ciego, y sucedían en el instante. Pero este es el único que tarda 24 horas en ver su cumplimiento. Y es el único que está plasmado en los 3 evangelios. Y aún así, es un poco raro. Es un poco raro y luchamos un poco en tratar de entender qué nos quiere decir Dios a través de este milagro. Vamos a leerlo juntos en Marcos capítulo 11, versos del 12 al 14. Si tienes ahí tu Biblia electrónica, sé de que a veces es un poquito difícil leerla aquí en el auditorio porque tenemos las luces un poquito bajas. Ya por ahí estamos viendo cómo podemos hacer para que tengamos así como que una luz precisa allá atrásito, que también puedan tener su Biblia física. Pero si tienes tu Biblia electrónica, acompáñame, vamos a leerlo juntos. Marcos capítulo 11, versos del 12 al 14. Y dice así. Igual también siempre tenemos aquí colocados los versículos en pantalla. Lee conmigo, dice. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Vamos a ir desmenuzando esto y a otorgarle un poquito de contexto para que entendamos de dónde viene esto. Nos encontramos justamente posicionados en vísperas de la celebración de la Pascua. Estaba a punto de celebrarse la Pascua y Jesús recientemente había hecho su entrada a Jerusalén. ¿Recuerdan hace unas semanas cuando estamos celebrando Semana Santa, lo que habíamos compartido, el Palmas Sunday, que entonces empezamos a explicar lo que era la entrada de Jesús y a Jerusalén? O sea, estamos justo situados en medio de ese suceso. Entonces, Jesús, su entrada a Jerusalén, como vemos descrito en el Evangelio, él regresa a Betania. ¿Y para qué? Para pasar la noche allí. Pero luego vuelve nuevamente a Jerusalén. Recuerden que durante los tiempos de celebraciones especiales judías se hacían estos peregrinajes. Había que regresar a Jerusalén para poder celebrar y hacer sacrificios en el templo. Entonces, ¿qué sucede? En medio del camino que estaban volviendo a Jerusalén, Jesús tuvo hambre. Me encanta cómo en los evangelios se añaden esos pequeños detallitos, porque
Suena hasta loco, pues, como que ver resaltado el hecho de que coloquen que Jesús tuvo hambre. O sea, el Hijo de Dios teniendo hambre. Es como tratar de recordarnos de que Él sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener necesidad. Eso es lo que nos conecta mucho más a esta historia. Entonces Jesús tuvo hambre. Se acerca a la higuera y como ve que estaba llena de hojas, seguramente tenía frutos, seguramente tenía higos. Ahora quiero darte algunos datos interesantes de las higueras. Aquí es donde me puse bien nerd investigando sobre botánica y sobre toda clase de cosas. Así que te voy a dar algunos datos interesantes de las higueras. Las higueras son árboles increíbles, ya que tienen la capacidad de dar de 2 a 3 cosechas al año. Eso no suele suceder con otros frutos. Otros frutos de repente nada más se cosechan una vez al año, pero las higueras tienen la capacidad de dar de 2 a 3 cosechas al año. Son consideradas como un símbolo del pueblo de Israel, ya que así mismo es como se ven ellos, así mismo es como se ve el pueblo de Israel, como un árbol que da fruto todo el año. Y los frutos de la higuera comienzan a salir incluso antes de que la higuera empiece a tener hojas, incluso antes de que empiece a tener hojas, antes de que tenga esas hojas después de que se hayan perdido durante el invierno. Y por consiguiente, si ves una higuera que no está pelada o enferma o que la planta tiene algún daño a alguna situación, seguramente tiene higos. Pero esta higuera tenía una condición un poco extraña. Estaba llena de hojas, pero no tenía higos. Estaba llena de hojas, pero no tenía higos. Y no sé si de la frustración o de repente haber quedado mal delante de los discípulos. No, mentira, Jesús no creo que haya hecho eso por eso, pero de repente la frustración de haber visto que tenía hojas, pero ningún higo, Jesús maldice a la higuera, la maldice. Y todo esto siendo presenciado por sus discípulos. O sea, los discípulos vieron al maestro decir que nadie vuelva a comer más de tu fruto. O sea, maldiciendo a una higuera. Ya no me siento tan mal cuando de repente se me daña la computadora, alguna cosa. Y yo le digo a la computadora, te maldigo. No, mentira. No hagan eso, no hagan eso. Luego de ese encuentro, es que vemos desarrollarse el episodio de Jesús llegando a Jerusalén, la entrada y todo lo demás. Luego él se dirige al templo y se encuentra con los mercaderes que estaban en la entrada del templo cambiando y vendiendo animales para el sacrificio. Y es ahí donde sucede todo este encontronazo de Jesús con estas personas y que Jesús voltea las mesas y sucede todo este enrollo que Jesús termina pues declarando de que su templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Esto sucede justo después de ese encuentro de Jesús con la higuera. Entonces, acabando ese desarrollo de sucesos que se dan en Jerusalén, Jesús vuelve a Betania, vuelve camino a Betania. Y en lo que regresa por el mismo camino, o sea, 24 horas después, estuvieron allí en Jerusalén, pasaron el día después al día siguiente, es que se topa nuevamente con la higuera. Pero ya la higuera no estaba así. La higuera estaba así. Gracias, Adiel. La higuera estaba así. La higuera estaba seca. Mira lo que dice Marcos 11, del 19 al 21. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». La higuera estaba seca. Seca, 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 seca. Seca, seca. ¿Por qué? ¿Por qué?
Ciertamente es una historia rara, ¿verdad? O sea, ¿por qué Jesús haría algo como eso? ¿Por qué Jesús actuaría de esa manera? Jesús se topa con una higuera, tiene hambre, ve que tiene hojas, ve que no tiene frutos, la maldice y al día siguiente se seca. ¿Por qué Jesús hizo eso? Ahora, hay detalles que tenemos que resaltar de esto. Y el primero de ellos es que la planta estaba llena de hojas. Lo acabamos de leer hace un momento. La planta estaba llena de hojas. No estaba enferma. Sí tenía la capacidad de dar frutos, no estaba enferma. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué no tenía higos? Usualmente, una planta que está llena de hojas es porque tiene fruto. Es lo usual. Es lo usual. Lo segundo es que no era temporada de higos. Eso es lo que estuvimos leyendo hace un momento. Si no había comenzado la temporada de higos todavía, ¿cómo pensaba Jesús conseguir higos de esa planta? Pareciera que Jesús fue extremadamente duro en esta ocasión. ¿Cómo le vas a estar pidiendo higos a una planta que ni siquiera todavía es temporada de higos? A lo mejor Jesús hubiese, qué sé yo, orado por la planta, brota higos de ti, higuera, o sea, qué sé yo, o sea, hubiera hecho algo diferente. ¿Por qué actuó así? Porque pasa todo lo contrario. Porque Jesús la maldice. Y no que la maldice de poquito, sino que la maldice hasta la raíz. O sea que ese árbol ya dead. Ahora sí, Jesús nos enredaste la vida. Nos enredaste la vida. Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana porque esto va a estar difícil de que lo comprendamos. Porque de verdad es una acción extraña de parte de Jesús. Jesús a veces hacía cosas raras y esta es una de ellas. Aquí te tengo una pregunta. Y es lo que vamos a estar viendo seguidamente esta mañana. Estando frente a Jesús, te hago esta pregunta. ¿De qué depende tu fruto? ¿De qué depende tu fruto? ¿Acaso tu fruto depende de la apariencia? ¿O acaso tu fruto depende de la temporada? ¿De qué depende tu fruto? Vamos a analizar un poquito nuevamente el verso que leímos en Marcos capítulo 11. Dice así: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Importante ir viendo eso. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Solo tenía hojas. Aquí vengo nuevamente con los estudios de botánica. Te prometo que me puse bien nerd para el mensaje de hoy. Si conocemos un poquito de biología, de botánica, en algún momento habremos visto algo como esto. Lo que es el ciclo de vida de una planta. Si me puedes poner la siguiente, Jadiel, por favor. Eso mismo, el ciclo de vida de una planta. ¿Y cómo es el ciclo de vida de una planta? Y más bien una que tiene frutos. Es que comienza la semilla germina, sale un plantón, después ahí crece un poquito más, después se vuelve ya un árbol, después el árbol comienza a producir flores y de las flores empieza entonces a crecer el fruto. Y el fruto usualmente tiene semilla. Y la semilla termina el fruto desprendiéndose, o porque lo comes, o porque se descompone y vuelve a empezar nuevamente el ciclo. Comienza nuevamente las semillas que tenía, en este caso una manzana, vuelve nuevamente a comenzar acá el ciclo. Eso es lo que pasa en el caso del ciclo de crecimiento de una planta. Ahora, con el higo sucede algo extraño. Es igual, pero no. Es similar. Porque, ¿qué tal si te digo que el higo no es una fruta? ¿Qué? Ah, es un vegetal, ¿no? No. ¿Qué tal si te digo que el higo es una flor? ¿Sí? El higo es una flor. El higo no es una fruta. El higo es una flor. ¿Qué es un higo? Un higo es una variedad que se llaman
inflorescencias. Son brotes de flor que su fruto nace desde adentro. Aquí la tengo, mira, ve. Eso es un higo. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a eso porque no comemos patacón con higo, sino que, o sea, esto es algo diferente para nosotros. No estamos tan acostumbrados a esto. Pero esto es un higo. Un higo es como un bulbo de una flor que termina desarrollándose su fruto hacia adentro. No llega entonces la flor a abrirse y producir el fruto, sino que crece hacia adentro. Es una inflorescencia. Lo otro es que es muy común que en regiones de Israel las plantas de higo tengan brotes en ella, incluso cuando ya hayan perdido todas sus hojas durante el invierno. Ponme la siguiente foto. Aquí estamos viendo una planta de higo y estás viendo que está peladita, no tiene casi hojas, pero esas cositas verdes que están aquí son brotes de higo. O sea que ya la planta está produciendo fruto incluso antes de que comience a llenarse de hojas. Es algo muy curioso que sucede con los higos. Entonces Jesús, viendo que la higuera estaba llena de hojas, Jesús no estaba loco. Jesús conocía, sabía, estaba llena de hojas. Era porque probablemente algún higo estaba todavía pegado en ella. Ahora, Jesús no estaba equivocado en esperar hallar fruto, porque esta planta aparentaba, se veía, era frondosa, era hermosa, era grande, tenía que tener higos. Jesús se acerca entonces a la planta y es exactamente por eso que se acerca con la esperanza de hallar en ella higo. El problema es que esta planta, esta higuera, solo aparentaba, mas no tenía. Solo aparentaba, no tenía. Ahora, ojo, en esto tengo que ser muy claro, muy claro. Dios no tiene ningún problema con que algo tenga o que alguien tenga. No, Dios no tiene ningún problema con eso. No está mal ante los ojos de Dios el que uno tenga o sea bendecido en algún área de su vida. Porque si te has estado dando cuenta hasta este momento, el higo nos está hablando acerca de nosotros. Dios no tiene ningún problema con eso. El problema es cuando nos enfocamos en las apariencias más que en la sustancia. Cuando nos enfocamos más en aparentar que en ser. Y especialmente en la cultura que vivimos hoy en día. Yo sé que me estás entendiendo. En la cultura que vivimos hoy en día, donde cómo se ven las cosas son más importantes de cómo son las cosas. El tener, qué sé yo, un número enorme en tus redes sociales, el estar manejando X carro, el estar vistiéndote de X manera. A veces personas que sacrifican hasta lo último, incluso engañan a familiares para poder tener recursos, para poder darse ese estilo de vida, aparentar cosas en vez de ser. Apariencia muchas veces termina siendo lo que impulsa nuestra toma de decisiones, el querer aparentar. A veces cometemos ese error de primero aparentar antes de ser. Primero aparentar antes de ser. Primero es verme como quiero verme en vez de ser quien debo ser. Ese es el error que a veces cometemos. Y sabes, es algo que nos persigue desde el comienzo del tiempo, aunque no lo creas. Es algo que nos persigue desde el comienzo de los tiempos. Génesis capítulo 3, verso 7 dice, y es curioso, porque también tiene que ver con un higo. Génesis capítulo 3, verso 7 dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Qué curioso, ¿verdad? Igualmente tiene que ver esto con un higo. Aquí vemos
que el fruto del corazón del primer Adán fue ir a la higuera a buscar hojas para tapar su apariencia. Mientras que en comparación, el segundo Adán, Jesús, examina la apariencia de la higuera, la cual tenía hojas, pero no encontró en ella fruto. ¿Están viendo la relación una con otra? Con esto te vuelvo a preguntar, ¿de qué depende tu fruto? ¿De qué depende tu fruto? ¿Acaso tu fruto depende de tu apariencia? ¿Acaso es más importante esforzarnos en aparentar que en ser? ¿De qué depende tu fruto? Muchas veces creemos que apariencia es todo lo que se necesita cuidar. Cuidar nuestra apariencia. Y caemos en el engaño de aparentar ser en vez de buscar ser. Tomar ese camino en vez del otro. Apariencia puede decirnos, por ejemplo, qué clase de fruto puedes dar. Por ejemplo, aquí voy a ir sacándolo. La verdad lo tenía pensado usar para el final, pero si me puedes ayudar un momento, mi amor, por favor. Bueno, aquí Ale. Bueno, ya viene Jamie. Si me la puedes poner aquí un poquito más adelante. Apariencia nos puede decir de cuál fruto se está produciendo, de qué variedad. Porque, por ejemplo, aquí, cuidado, que están robando. Sí, ahí mismito, mi amor. Muchas gracias. Ya, ahí está perfecto. Sí, se sudaron un poquito porque están en el refri. Por ejemplo, o sea, tú vas a ver un árbol de manzanas y él va a producir manzanas. Él va a producir manzanas. Tú vas a ver de repente una cabeza de banano, o sea, un árbol de bananos, y va a producir bananos. Tú vas a ver de repente un árbol de naranjas, un naranjo, y va a producir naranjas. O sea, apariencia nos muestra esto, apariencia nos muestra cuál es la variedad de fruto que va a dar. Pero que el árbol sea fructífero, que el árbol produzca fruto, tiene que ver con mucho más que su apariencia y que sus hojas. Tiene que ver mucho más que con su apariencia y sus hojas. Entonces, con esto te quiero decir que tus frutos no sean solo apariencia, sino sustancia. No te concentres solamente en aparentar, concéntrate en ser quien Dios ha llamado a ser. No te concentres en solamente ponerte el disfraz de cristiano, concéntrate en tener el corazón de Cristo dentro, latiendo en ti. Es ser, no parecer. Ahora, estos versos nos siguen enseñando otras cosas. Y vamos a revisarlo nuevamente. Marcos 11, capítulos 12 al 14 dice: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Y aquí está lo importante. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Esta parte es importante, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Aquí voy a reventarte la cabeza con algo. Préstame mucha atención. Hay algo curioso. Muéstrame la siguiente imagen, Jadiel, el calendario. Ajá, este es el calendario de celebraciones hebreas. ¿Qué sucede? Hace poquito estuvimos celebrando lo que era la fiesta de Pentecostés. Eso fue el fin de semana pasado, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de Pentecostés. Pentecostés sucede en ese pedacito que está ahí entre mayo y junio, que es la fiesta de Shavuot, o sea, de las cosechas. Pero ¿qué pasa? El tema con esto es que las higueras dan 3 cosechas.
Y lo vemos aquí clarito en este diagrama. La cosa que como está un poco chiquito, de repente ustedes no lo van a ver. Pero confíen en mí, ustedes lo pueden investigar. Si se meten en internet y ponen calendario hebreo, seguro les saldrá algo similar. Porque para el pueblo hebreo es importante ir solo viendo no solo las estaciones, sino el tipo de cosecha y de celebraciones que se están dando durante el año. Ahí ves primavera, verano, otoño, invierno. Todo eso está relacionado. Hay una primera cosecha de la higuera que se da entre el mes de mayo y junio. Como si pudiera meterle un zoom ahí, tú te darías cuenta que hay una plantita de higos. Esos son los higos tempraneros. O sea, son los higos los más importantes, los más dulces y son un poco más grandes de lo normal. Pero después ocurre una segunda cosecha que es en los meses de agosto, septiembre. Aquí para agosto, septiembre, ahí vas a ver otra figurita de un higo. Esos son los higos de otoño. Se consumen más bien en los meses de invierno, en lo que es diciembre y noviembre. Ya entrando aquí en diciembre, enero, ahí es donde se consumen esos higos. Esos son los higos de otoño. Ahora, hay algo curioso. Porque, si te das cuenta, te acabo nada más de mencionar 2 cosechas, ¿verdad? Existe una tercera cosecha. Y eso es lo que termina dándole contexto a lo que estamos viendo esta mañana. Existe una tercera cosecha de la higuera. Y es aquí donde si no entendemos el concepto agrícola y cómo es que en esta región actúa esa variedad de fruto, esa variedad de árbol, se nos pierde esto. Es una joya que está ahí en la palabra de Dios y que si no conocemos el contexto a veces de lo que leemos, lo podemos perder. ¿Qué pasa? Jesús no estaba siendo exagerado, aunque no lo creas. Jesús no estaba siendo exagerado en buscar fruto en la higuera. Porque aunque no fuera temporada de higos, era temporada de brevas. Pastor, ¿qué me está hablando? ¿Qué es una breva? Ahí ya me confundió, me perdió. ¿Qué sucede? Mira, existen más de 250 variedades de higueras. Y en esta zona de Israel, la variedad que más se da son las higueras bíferas. ¿Qué es una higuera bífera? Una higuera bífera es una higuera que produce tanto brevas como higos. Ahí si me puedes mostrar un momentito la foto de una breva, Jadiel, creo que es la siguiente. Brevas como higos. Estás viendo que hay como que unas que están saliendo así de la rama y que se ven así como más verdecitas. Esas son brevas. Se dan en esa temporada. Y me encanta cómo Dios es tan preciso con las cosas. Y me encanta cuando uno puede ver la Biblia tomando forma y tomando relevancia en los tiempos de hoy. ¿Qué pasó? Yo le digo a Amy, ayer en la tarde, mi amor, vamos a ir al supermercado porque quiero comprar un par de frutas para poder demostrar esto, para que la gente pueda ver este tema de los higos. ¿Y qué sucede? Voy a la frutería, estaba allí en el River Smith porque me puse a investigar por todos lados dónde rayos conseguía higos en Panamá. Ustedes no van a la sección de frutas y que, ay, mira ve cuántos higos hay aquí, ¿verdad que no? Porque obviamente acá no tenemos eso. Se importa. Entonces voy a la sección de frutas, ahí estaba el encargado allí y yo le pregunto, oye, ¿será que tienen higos? Y él me dice, mira, de los que tengo no son de los moraditos porque no es aún temporada. Tengo los que son más verdes y son estos que están aquí. Son estos que están aquí. Si quieren, no sé si me pueden ayudar para que lo pasen y que lo vayan viendo. Ahí está Pedro, para que lo vayas pasando y que lo vean. El muchacho me dice, estos son los que tengo. Y me dice exactamente eso. No es temporada de higos. Es temporada de brevas. Me encanta esto. Es más, quiero hacerlo aquí en vivo y en directo. Por eso es que no ¿cómo se llama? Le había dicho a Jamie, mi amor, vamos a tener aquí la tabla para cortar cuchillo y todo eso. Porque quiero mostrarte cómo es por dentro. Si te das cuenta,
es como te lo mostré en la foto. Por dentro es un poquito más carnosa. Si ustedes de repente ven lo que es un higo de los morados, te vas a dar cuenta de que la piel es mucho más delgadita. Es más, se pueden hasta abrir con la mano. Las brevas no. Las brevas las tienes que cortar. Y son mucho más carnosas y tienen menos semillas. Es mucho más de la parte carnosa del fruto. Tienen menos semillas. Es un fruto diferente, pero de la misma planta. Aquí voy con esto. Una vez otro brote. Sigue siendo una inflorescencia como el higo, pero se produce en un tiempo diferente. Son de un color verdoso, tiene características diferentes. ¿Por qué? Porque es la tercera cosecha. Y cuando sea la tercera cosecha, a final de abril. ¿Y qué es estos meses que acaban de pasar? me encanta cuando la Biblia cobra vida. Porque esto nos recuerda que no estamos leyendo páginas de una mitología. No estamos leyendo páginas de historias que contaron y que se perdieron. Estamos viviendo los tiempos que la Biblia nos habla. Es real. Es real. No era temporada de higos, pero sí era temporada de brevas. ¿A qué voy con esto? ¿De qué depende tu fruto? ¿De qué depende tu fruto? ¿Acaso tu fruto depende de tu temporada? ¿Acaso tu fruto depende de tu temporada? Mira, la vida siempre tiene retos diferentes. No todos estamos siempre en la misma página, en la misma temporada y en la misma situación. A veces uno puede estar en buenas temporadas, como puedes estar de repente en malas temporadas. Pero ¿qué sucede? Que a veces estando en una temporada mala, no quiere decir que entonces sea una excusa para dar fruto. Porque, ¿qué sucede? O sea, y sé que me estás entendiendo con lo que te estoy hablando en este momento. Hay veces que comenzamos a pensar, no, hombre, estoy en una mala temporada ahorita. Yo quisiese ir más seguido a la iglesia, pero las cosas no están muy bien en casa. El ambiente está tenso en casa. Cuando todo esté tranquilo es que comenzaré a ir más de seguido a la iglesia. A veces pensamos, bueno, oraré con más frecuencia, sacaré más tiempo para poder sumergirme en la palabra cuando salga de todos esos compromisos, porque tengo muchos compromisos de trabajo, con la universidad, etcétera, etcétera. Cuando esté en un mejor tiempo es que ya dedicaré ese momento a eso. O de repente, no, ahora no estoy en esta temporada, a lo mejor más adelante seré más abierto para compartir con otros de mi fe, con otros de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahorita no es el tiempo, yo quisiese saber más, conocer más Biblia, estar más preparado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces los siguientes pasos de nuestra vida lo anclamos a la temporada que estamos viviendo. A veces eso se vuelve como nuestra primera excusa ante las situaciones de la vida. La vida es cambiante. Recuerda, Cristo lo dijo en su palabra. El mundo traerá aflicción. Y lo que sigue es lo que nos debe liberar de aquello. Él diciendo, no se preocupen, yo he vencido el mundo. No podremos controlar en qué temporada de la vida te encuentras, pero siempre podemos tomar la decisión de que eso no sea lo que evite que demos fruto. Has sido llamado a dar fruto en todas las temporadas. Ahora, recapitulando un poquito lo que vimos hace un momento. Dos cosas. Que tu fruto no sea solo apariencia, sino sustancia. Y segundo, has sido llamado a dar fruto en todas las temporadas. Ahora, hay algo curioso que te quiero compartir, porque recuerdas que al comienzo te dije que en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas teníamos este relato plasmado. Hay algo curioso que pasa, porque en el evangelio de Lucas
Esta interacción de Jesús con una higuera, él no lo cuenta de la misma manera como lo cuenta el Evangelio de Mateo y Marcos. Y me llama fuertemente la atención porque Lucas, él en su evangelio es sumamente minucioso con los detalles, mucho más que Mateo y Marcos. Pero él por alguna razón decide contar esta interacción de Jesús con una higuera a través de una parábola. Y es lo que te quiero compartir hoy. Y digamos que es como el tercer punto y el tercer consejo ante la importancia de dar fruto. Lucas capítulo 13 versos del 6 al 9 dice: Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Esta quizás sea una de las lecciones más duras que nos da este relato de Jesús con la higuera, pero es importante que la entendamos y que la aprendamos. En esta parábola, si la has analizado un poco en lo que la estuvimos leyendo, el hombre que plantó la higuera, en este caso, es Dios. Es el dueño del jardín, es el hombre que plantó la higuera. Dios va al jardín varias veces durante el año buscando fruto una y otra y otra y otra vez. De repente las demás plantas que tenía, la de manzana, naranja, los bananos, daban fruto, mucho fruto, mucho fruto. Pero ¿qué sucedía con la higuera? La higuera no daba. Y Dios iba una y otra vez, y no veía que la higuera daba fruto. Él va al jardín varias veces, y siempre quedaba decepcionado, porque no encontraba fruto en ella. Vuelvo a preguntarte, ¿de qué depende tu fruto? ¿Depende de tu apariencia? ¿Depende de tu temporada? ¿De qué depende tu fruto? La parábola nos dice que pasan 3 años. 3 años. El dueño del jardín, Dios, va una y otra vez durante esos 3 años. 3 años. Y ve que la higuera, nada. No da fruto, no da fruto, no da fruto. Entonces le pide al jardinero. Y en el caso del jardinero es figura de Jesús. Jesús es el jardinero de la creación. Es la semilla, pero también es el jardinero de la creación. Jesús, el jardinero, le pide de que cortase esa higuera de raíz porque estaba ocupando espacio en el jardín, no estaba dando fruto. ¿Qué nos quiere decir con esto esta historia? El tiempo de productividad de una higuera o de cualquier planta, de cualquier árbol, no es infinito. No es infinito. Somos, tanto la creación, todo tiene su fecha de cumpleaños. No es infinito. No producimos fruto todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué pasa con las higueras? Que a pesar que la higuera es una planta que llega a su maduración muy rápido, tiene un tiempo de productividad muy corto. La higuera vive alrededor de 50 a 60 años. 50 a 60 años. Puedes investigar en internet, hay otras plantas que duran mucho tiempo más produciendo fruto, pero la higuera solamente dura de 50 a 60 años. Y dependiendo de cómo la higuera comienza a ser cuidada al inicio de su vida, a partir del 3er o 4er año es que empieza a dar fruto. En comparación con otras plantas es súper rápido. Te vas a dar cuenta de ello si lo investigas un poquito.
su productividad máxima, la de la higuera, no es para siempre. No es para siempre. ¿Qué nos quiere decir el Señor esta mañana con esto? Las oportunidades para dar fruto no son para siempre. No son para siempre. Ahora, si dejásemos esa historia hasta allí, sería sumamente triste, ¿verdad? Porque ya nos dieron una mala noticia. Pero sabes, algo que amo de la palabra de Dios y que amo de Jesús es que Jesús viene siempre con una buena noticia. ¿Y cuál es esta? Vemos que el jardinero aboga por la higuera y pide que se le dé una oportunidad más. El jardinero habla con el dueño del jardín y le dice, dame un chance más, una oportunidad más. Vas a ver que en un año más que me des, voy a tener un cuidado especial con esta higuera. Voy a tratar directamente con ella. Le voy a poner un montón de fertilizante y de cuidado y voy a estar allí con ella para que produzca. Dame un año más. Aboga por la higuera el jardinero. Y me llama fuertemente la atención porque lo primero que le ofrece el jardinero al dueño del jardín es que le va a poner abono a la higuera. No creo que tienes que ser un científico para saber de qué está hecho el abono. El abono está hecho de pupú. Ay, pastor, ¿qué está hablando? Bueno, ¿qué te puedo decir así? El abono está hecho de eso. Está hecho de eso. Y el asunto es lo siguiente. A veces debemos estar conscientes que Jesús, al llegar a nuestras vidas, hará lo que sea para que no se pierda tu corazón. Lo que sea. A Jesús no, sentimientos, cero. Eso no es importante, lo más importante es tu salvación. Y en ese caso, si Jesús te tiene que llevar por un camino lleno de abono, para no decir otra palabra, y llevarte a situaciones incómodas de la vida que hieden, que huelen mal, que son desagradables, es porque está trabajando tu carácter para que des fruto. Sí es cierto que cuando llegamos a Jesús, tu vida es totalmente cambiada. Pero Él está más comprometido con hacer lo que necesitamos, no lo que queremos. Sí sé que suena duro. Ay, Jesús insensible. No. Es mucho más importante que tu corazón no se pierda. Por eso es que si te preguntas por qué a veces pasan situaciones en la vida, porque a veces me siento como que no puedo salir de este pozo de abono en el que me encuentro, déjame darte una noticia. Deja de mirar eso como un obstáculo y empieza a verlo como la oportunidad que Dios está haciendo, te está impulsando a pasar por esas situaciones que moldearán tu carácter, que te abonarán y que te permitirán dar mucho fruto. Porque Jesús no ha venido a tu vida solamente de paseo, solamente a sonreírte y darte un abrazo, no. Esa visión que a veces tenemos de el Jesús hippie, así todo peace and love, de que no sé qué. Déjame decirte que no es así. Jesús a veces tiene que tratar duro con nosotros. Y ¿sabes qué? Se lo agradezco. Cada vez que mi esposa y yo, te puedo hablar de mí, a mí no me gusta mucho ponerme de frente como un ejemplo, pero no me estoy poniendo como que el ejemplo, sino que te estoy hablando de testimonio de mi vida. Hay tantas veces en este caminar, que tanto individualmente como en nuestro matrimonio hemos pasado por situaciones duras de la vida. Situaciones que nos han puesto al límite. ¿Y sabes qué? Ya una vez superándolas y estando del otro lado, en vez
de yo seguir cuestionándole a Dios, ¿por qué me metiste en esto? Le empiezo a dar gracias y decirle, Señor, gracias por haberme hecho pasar por todos esos desastres. Gracias por haberme hecho pasar por todas esas situaciones, por todas esas roturas, Señor, por todos esos desánimos, por todas esas traiciones, Señor, por toda esa escasez en los momentos que más necesitaba, Señor. Gracias. Porque ahora entiendo que mi fruto no depende de la apariencia, no depende de mi temporada. Depende de que tú eres fiel en todas las temporadas. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Te quiero dejar con este versículo. Juan capítulo 15, verso 5 dice, y es con el que abrimos: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Difícilmente daremos fruto. Difícilmente seremos como la higuera. Recuerda lo siguiente: has sido llamado a dar frutos, a no solamente aparentar tener frutos. Has sido llamado a dar fruto en todas las temporadas, no solamente cuando las cosas van bien, en todas las temporadas. Mira que la higuera sigue produciendo frutos incluso hasta después del invierno. Dar fruto en toda temporada. Y lo último, dar fruto mientras haya la oportunidad. Esta vida es limitadísima, limitadísima. A veces pensamos quedan 2, 3, 4 años más por delante. Pero ¿sabes qué? No sabemos qué traerá el mañana. No sabemos qué traerá el mañana. Yo no he estado en esa situación, pero sí lo he presenciado a través de los ojos de mi padre. Hay algo que hace un par de años nos golpeó muy, muy duro. A mi papá le detectaron un cáncer y era en el riñón. El cáncer era 3/4 del tamaño del riñón. Era enorme. Y los doctores habían tomado la decisión de extirparlo, de literal quitarle el riñón para evitar de que se propagara más. Eso había sucedido, ¿en qué año fue? ¿A dónde está Jamie? ¿2000? 2011. Y fue un tiempo duro para la familia porque de verdad uno piensa que uno tiene tanto tiempo por delante, pero pasan esas cosas. ¿Qué sucedió? El año pasado, recuerden, mi papá nada más tiene un solo riñón. ¿Y qué pasó? El año pasado le detectan otro cáncer en el otro riñón. Yo pude ver de frente cómo la cara de mi papá cambiaba. Porque a veces uno piensa, bueno, Dios me salvó de este, hizo un milagro. ¿Lo hará por segunda vez? Y terminan operándolo, ¿no? Y nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Una de las cosas más fuertes que escuché de la boca de mi papá. Mi papá es de esos hombres que sí son cariñosos y eso con mi hermana. Pero con los hombres el trato es un poco diferente. Y los hombres aquí presentes en el auditorio me entenderán, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar que lo último que mi papá me dijo antes de entrar al salón de operaciones es que, hijo, si se acaba mi tiempo, el haberlos tenido a ustedes es lo que valió la pena. Demos fruto mientras tengamos tiempo. Demos fruto mientras tengamos tiempo. Gracias a Dios mi papá se levantó de esa. Gracias a Dios mi papá salió del cuarto de operaciones y miran cómo es Dios.
le terminaron quitando una cuarta parte del riñón, del único que le quedaba. ¿Y saben qué? Todavía le sigue funcionando. ¿Y saben qué? Ni tiene que hacer diálisis. El riñón le sigue funcionando. Solo eso lo hace Dios. Solo eso lo hace Dios. Con esto te quiero animar a que demos fruto mientras haya tiempo. No pierdas más tu tiempo. No sabemos cuántos momentos nos queda en esta tierra. No sabemos cuánto podemos hacer. Ya basta de excusas. El tiempo para dar fruto es aquí y ahora. Amén. ¿Qué tal si oramos? Porque siento orar en este momento, esta mañana. Si puedes, colócate sobre tus pies y vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti para que examines nuestra vida, Señor. Sé que es muy fácil a veces el pedir, Señor, llévame, impúlsame, bendíceme. Pero a veces no es sencillo orar y pedir, Señor, examíname. Examina el fruto que está en mi vida, Padre. Yo pido esta mañana en tu nombre, Jesús, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y de los que seguirán, Señor, escuchando este mensaje y que tú seguirás impactando cada vida, Padre, que nos animes, nos impulses, Señor, a que a pesar de las situaciones de la vida, lo que estemos enfrentando en esta temporada en la que nos encontramos, Señor, no sea impedimento para dar fruto, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que renueves nuestro entendimiento de que no es la razón el mantener una fachada, una apariencia de frutos, sino que tener frutos reales delante de ti, Señor. El buscar tu presencia, el buscar tu rostro, Señor, no para que la gente nos vea, Señor, sino para que tu corazón nos vea, Padre. Yo oro y pido, Señor, de que en esta mañana nos impulses, Señor, a que a pesar si en este tiempo estamos en una mala racha, en una mala temporada, Señor, que no sea eso impedimento, Señor, para poder estar por encima de lo que nos pueda estar sucediendo, Señor, y rendirnos ante ti, para que seas tú ese jardinero, Señor, que nos impulsa a dar fruto en toda temporada. Oro por cada uno de tus hijos aquí presente. Desconozco a detalle qué están transcurriendo, qué están pasando, pero esta mañana el Señor te dice, estoy contigo. Estoy podando y estoy abonando tu vida, porque te estoy preparando para que no des poco fruto, sino que des mucho fruto. Gracias, Jesús. Gracias. Porque si tú estás con nosotros, Señor, podemos conquistar cualquier obstáculo, Padre. Gracias, Señor, por las lecciones que hemos tenido en este tiempo, Señor. Y por retarnos, Padre, a creer que tú harás la obra desde el principio hasta el fin. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Antes de cerrar, quiero nada más mostrarte algo. Y quiero que veas aquí esto. Como sabes, la visión que Dios nos dio para este año, para este 2024, es ven y ve. ¿Y de qué se trata ven y ve? Y que también este es uno de los mensajes que nos apunta nuevamente a esto que Dios ha prometido para nuestras vidas. Aquí tengo en mi mano la mitad de una manzana, ¿verdad? Esto es una manzana completa. Es una manzana. Ahora te pregunto, ¿cuántas semillas tiene una manzana? ¿Algunos sabrán la respuesta más o menos? ¿Cuántas puede tener? 4. Bueno.
Aquí la estoy viendo y son un poquito más de 4. Aquí tiene como 5 de las que puedo ver, ¿no? Y aquí puede tener otras más. Digamos que tiene alrededor de unas 10, 12 semillas la manzana. Eso lo podemos saber porque la cortamos, ¿verdad? Podemos ver el interior de la manzana. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas manzanas parirá cada semilla? No sabemos, ¿verdad? No tenemos la menor idea. Sabemos cuántas semillas hay en la manzana, pero no sabemos cuántas manzanas dará cada semilla. ¿A qué voy con esto? Por eso es importante que entendamos el poder que hay en dar fruto, el poder que hay en una semilla. Tu vida es una semilla en las manos del Señor. Lo importante del fruto de afuera no es solamente el alimentar, sino que el fruto protege a la semilla. Protege que la semilla no sea comida por las aves o no se pierda. Protege a la semilla para que en el momento indicado sea plantada y dé mucho fruto. Yo quiero retarte en esta temporada a que confíes en el Señor. Hay muchas veces que cuando uno comienza su caminar en Jesús, pensamos en, pero una cosa más en la vida, tengo tantas ocupaciones y tantas cosas para ahora estar involucrándome en asistir y en ser parte de una iglesia. Quiero decirte algo. Te puedo asegurar que no hay mejor sitio, no hay mejor comunidad, no hay mejor tiempo en el cual gastar tu tiempo que en este. Porque esto es lo que hará, lo que Dios está haciendo en tu vida, no es para solamente tener una manzana, es para hacer una semilla que producirá muchas más manzanas.